Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos andando entre los profetas menores, en este caso Sofonías, capítulo 2. Sofonías, el libro del profeta Sofonías, capítulo 2. Dice la santa palabra de Dios, así, en el verso 6. Y la costa del mar se convertirá en pastizales, en praderas para pastores y apriscos para ovejas. La costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. He oído las afrentas de Moab y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo los saqueará y al resto de mi nación los heredará. Amén. En el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, porque somos tu pueblo. Te damos muchísimas gracias porque enviaste a Jesucristo a este mundo para hacernos ver, para hacernos vivir, para hacernos oír. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste al reino de tu luz admirable. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, viniendo a este mundo en total obediencia a nuestro Padre Celestial, muriendo en nuestro lugar en la cruz, recibiendo el castigo de nuestra paz con Dios y resucitando al tercer día de los muertos para ascender al trono y enviarnos un llamado y un sello de poder por el Espíritu de verdad que nos trajo a convicción de pecado, justicia y juicio, para arrepentimiento de ellos y fe y descanso en la obra salvífica, redentora, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, para perdón de pecados y para ser adoptados como hijos tuyos. Gracias te damos, Señor, porque somos tu pueblo. Gracias te doy por mis hermanos, hermanas en la fe, que tomamos este tiempo para escuchar tu voz y sea tu palabra iluminada por tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, qué gran privilegio poder llamarte Padre nuestro, Dios nuestro. Que muchos más vengan, Señor, a ser liberados de la cautividad como lo hiciste con nosotros. Ten compasión de nuestros familiares, amigos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Salva a tu pueblo, Señor. Sálvanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados hermanos, el profeta, después de haber hablado de todo lo terrible del día del Señor, de pronto cambia radicalmente la escena y habla ahora de que la costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, versículo 6, la costa del mar se convertirá en pastizales, en praderas para pastores y apriscos para ovejas. Y allí el remanente de la casa de Judá apacentarán, mis amados. Ciertamente la profecía, en todos los casos, la profecía tiene, y lo comenté en alguna ocasión anteriormente, tiene diferentes planos, un plano muy cercano, un plano intermedio, un plano muy lejano, y todo está en una sola imagen, como si fuera una foto en un solo plano. No es una foto en tres dimensiones, sino que están las tres sobrepuestas en una sola imagen. Y es por eso que nosotros ahora vemos
no solamente un cambio en cuanto a un pueblo de Dios, el remanente del Señor, que siempre el Señor tiene un remanente para él, sino que además habla cómo los pueblos enemigos serán hechos a un lado, serán como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo eso quedaron Sodoma y Gomorra? Consumidos, desaparecidos. Pero sin embargo, estos lugares habitables serán para el pueblo de Dios. Y por eso está diciendo, serán pastizales, verso 6, praderas para pastores y para apriscos, para ovejas. La costa será para el remanente, dice el verso 7 de Judá, y allí apacentarán, mis amados. Nosotros, el remanente del Señor, estamos conscientes de que el Señor es nuestro pastor y con Él nada nos falta, y que en lugares de delicados pastos nos hace reposar y nos apacienta junto a aguas de reposo, como dice el Salmo 23. Y esto sucede también en la iglesia del Señor. La iglesia del Señor que alimenta al remanente del Señor. Lo alimenta con la palabra de vida y es donde la palabra se vuelve una necesidad imperiosa de las verdaderas ovejas del Señor, porque es ahí donde encuentran fortaleza en nuestro caminar en este mundo que está en tinieblas y que este mundo que es tan escabroso para la vida del verdadero creyente. Estos ovejas, dice ahí, apacentarán, versículo 7, en las casas de Ascalón, que fueron destruidos, este Ascalón fue destruido, reposarán al atardecer. ¿Por qué? Dice, porque el Señor su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio. Ahora obviamente aquí ya está hablando Dios respecto a su pueblo Israel, que había estado en cautiverio con los enemigos del pueblo de Israel y que Dios, el Señor, los había liberado por su misericordia y los había hecho volver del cautiverio, como los sacó de su cautiverio en Egipto, como los sacó de su cautiverio en Babilonia, y cada vez que fueron oprimidos y llevados en esclavitud, el Señor, su libertador, como lo hizo contigo y conmigo, aun cuando estábamos fuera de Israel, pero sin embargo cautivos en esclavitud a las mentiras de este mundo y al príncipe de la potestad del aire. Gracias a Dios por la libertad gloriosa de los hijos de Dios que nos dio a nosotros. Dice versículo 8, he oído las afrentas de Moab, los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Claro, aquí está hablando obviamente de los enemigos del pueblo de Israel y dice que acabará con ellos. Sí, que acabará con ellos. ¿Por qué? Por cuanto lo que hicieron al pueblo de Dios. Ahora, obviamente, tú y yo tenemos enemigos. Tú y yo, obviamente, tenemos gente que nos aborrece. Tú y yo tenemos gente que no quiere saber nada de nosotros. En forma natural, hay una contienda continua de dos mundos, el mundo de la luz, el mundo de las tinieblas, la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Y es esa guerra continua, como dijo nuestro Señor a la serpiente, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente. Entonces, obviamente esta es una promesa y profecía de parte de Dios, la primera profecía, la primera promesa. Y esta contienda continua, ¿sí? Y esta enemistad, hasta el día de hoy, la iglesia verdadera la tiene. Y obviamente tú puedes decir, bueno, yo soy cristiano y no tengo problemas con nadie, yo no tengo rechazo, yo no soy excluido. Ah, mi amado hermano, si estamos buscando ser parte del mundo y ser parte de la iglesia, no estaremos sin ser parte de ninguna de las dos.
el que se vuelve amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es una palabra que sabemos que nos da el Señor. Si el ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice, estos enemigos del pueblo de Dios, dice, serán desechos. Y verso 9 dice, campos de ortiga, minas de sal, una desolación perpetua. Una desolación perpetua es simplemente barridos por el poder de Dios. El remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los heredará. El remanente los saqueará y el resto de mi nación los heredará. Mis amados, ¿cómo salió el pueblo de Dios de Egipto? Salió enriquecido, salió con todas las bendiciones que el Señor quiso que tuvieran para salir. Y obviamente el Señor nos bendice. Es una cuestión que en Él está esto. Y, repito, muchas veces, cuando menos nos esperamos, también en lo material es manifiesto. Sin embargo, bendito sea el Señor, que nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza se llama Jesucristo y las abundantes riquezas de su gracia, que son para su gloria, su poder que se perfecciona en nuestras debilidades. Gracias a Dios por esta porción de la Escritura, esta porción de Sofonías en particular, habla de eso, de esos enemigos derrotados, de esas bendiciones donde son dadas al pueblo de Dios y obviamente una desolación perpetua para estos enemigos. ¿Por qué? Por cuanto estos hombres y mujeres o estos enemigos de Dios se engrandecieron sobre el pueblo de Dios. Gracias a Dios por su palabra y por sus promesas. Nosotros sabemos bien que el Señor viene pronto. Sabemos bien que viene con tremenda recompensa. Pero estamos hablando también de recompensa para los inicuos, los impíos, aquellos que no se han querido volver de sus pecados al Señor en arrepentimiento y una confianza, una fe que descanse realmente en Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a la tierra para salvar al mundo perdido. Y gracias a Dios por aquellos que nos concedió la gracia, el arrepentimiento y la fe para creer en Él. Y nosotros debemos estar atentos, no solamente al tiempo de su venida, que es pronta, sino también el tiempo de la oportunidad de seguir proclamando la verdad del Evangelio para el mundo perdido, para que muchos más sean rescatados por el poder del Evangelio que trae vida a su pueblo. Amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo a ustedes, a su descendencia, que Dios les bendiga abundantemente. Un fuerte, fuerte abrazo a todos mis hermanos y hermanas en la fe. Si Dios nos concede vida, mañana continuamos con Sofonías y les agradezco que me hayan acompañado en esta meditación de la Escritura. Muchas gracias. Buenas noches.